Listo. Ya se supone que ahí empezó a grabar la sesión. Bueno, entonces voy a volver a hacer el paso a paso de la carga de los documentos para que nos quede claro a todos. Nos ubicamos entonces en el Padlet, en el tablero de cada una de las autoras. Se va a desplegar este botoncito. Le damos acá, vamos al +12 y acá tenemos todas las opciones de carga de imágenes, de enlaces, de videos y de archivos. En mi caso, por ejemplo, como es un PDF que debe estar guardado en cada uno de los dispositivos, le vamos a dar cargar, vamos a buscar el PDF que queremos cargar, la filosofía para niños, en este caso le vamos a dar a abrir, esperamos a que termine de cargar, le ponemos entregable, entregable uno 2 si quieren también ahí le pueden poner su nombre y le van a dar enviar. Ah, bueno, en este caso no me pidió que le pusiera el nombre porque la sesión, el enlace asume que quien está cargando el trabajo es Pepita Pérez. Pero cuando ustedes hacen una carga nueva, les va a pedir siempre que pongan su nombre porque el tablero no suele cargar información como anónimos. Siempre nos va a pedir que pongamos un nombre, que pongamos una identificación, que fue el paso que hicimos ahorita, que se despliega la ventanita y nos dice cómo quieres que te llamemos y ahí podemos poner el nombre. Por favor, les solicitamos que pongan el nombre completo porque hay muchos Juan Ramírez, David Ramírez, María, entonces no sabemos quién hace la entrega, por eso es importante que pongamos el nombre completo, que quede, por ejemplo, como en este caso, Sandra Patricia Núñez Ibarra. Sandra, También hicimos el ejercicio, dime, una pregunta, qué pena contigo. ¿Tú nos puedes regalar tranquilo. el enlace de donde estás haciendo el tema de Padlet? Es que no, me perdí ahí. Claro que sí, mira, esta noche cuando termine, no se los vamos a enviar ahorita Ah, correcto, para que correcto, no se correcto. distraigan en la clase haciendo el Perfecto. ejercicio. Ah, no, es que Pero me entonces perdí. esta noche, una vez terminemos la sesión, les vamos a enviar el enlace de este tablero que es de la autora que trabajamos, el que vamos a trabajar el día de hoy, para que ustedes puedan cacharrear. Si les vamos a solicitar, igual hicimos el ejercicio de bloquear que no se puedan borrar entre ustedes, que no puedan borrar la información, solamente cargarla, cargar y borrar lo que ustedes mismos ponen. Pero si, por ejemplo, si por algún motivo les da la opción de poder eliminar algún archivo, no eliminen nada de lo que pongan sus compañeros y sus compañeras, ni de lo que nosotras hemos cargado, porque la idea es que tengamos este banco de información completo. Bueno, de Dale. pronto tienen alguna pregunta. Para quienes entraron hace poquito, recuerden que no es necesario hacer el registro, que Padlet ya nos permite hacer las colaboraciones en los enlaces públicos sin necesidad de tener el registro. Solo con el enlace ya podemos ingresar. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas sobre esta parte, de nuestra sesión, pues comencemos con lo que nos convoca el día de hoy, que es la autora, la filósofa Ana Pajés. Entonces les voy a compartir la pantalla del tablero. Aquí ya está iniciada sesión porque es desde donde voy a trabajar. Acá les estaba contando que pues aquí he subido información sobre nosotras, sobre las hijas de Lilith, algunos de los libros que ustedes trabajaron para la clase de hoy, algo de información sobre la autora y se van a encontrar también un podcast de Spotify que pueden escuchar donde ella habla del libro Cenar con Diotima y además hay un PDF que se llama Voces Femeninas, que es el PDF que van a utilizar para hacer el entregable de esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles cómo les fue con la lectura. Si alguno nos quiere contar qué les pareció curioso, si de pronto ya habían leído a a la autora, conocían algo de ella. Hola, buenas tardes. Julio, Bueno, yo no la conocía realmente. Me enteré pues ahora en este diplomado de la existencia
de Ana Pajés. Me llamó mucho la atención algo, y es que ella detalló la existencia de Diotima, ¿no? Cuando uno estudia filosofía, lee el banquete y, como ella misma lo dice, lo lee como desde la óptica masculina, como qué es lo que están diciendo los hombres y lo que dijeron los hombres filósofos, con eso nos quedamos y con eso hacemos como el marco de referencia frente al tema del banquete, que es el amor, pero no se detalla la presencia de Diotima, que es precisamente traída nada más y nada menos por Sócrates. O sea, es un detalle que pasa desapercibido, pero cuando uno se da cuenta de ello, pues cae en la cuenta que Diotima tuvo que haber sido una mujer muy sabia, porque si Sócrates se detuvo a hablar con ella y la llama sabia, ¿no? Incluso me hizo devolverme al banquete, o sea, como a buscar esa partecita, hombre, ¿dónde estaba que no la vi? Y sí, ahí sí estaba, y es real. Entonces, si Sócrates la llama sabia, fue porque es una mujer que tuvo toda la capacidad intelectual para estar a la altura de ser filósofa, de ser llamada por Sócrates sabia. Eso como primer punto. Segundo punto, pues me hizo sumergirme un poco en la lectura y ver cómo a través de ella uno va descubriendo otra y otra y otra y otra y otra mujer, no solo en la contemporaneidad, sino en la antigüedad, que uno dice, por Dios, ¿dónde estaba? Entonces ahí yo deduje que, no sé, puedo estar aquí hablando un absurdo, pero que eso es como un punto de partida o un impulso mejor de ustedes como hijas de Lilith, porque es como muy parecido. Incluso vi una entrevista de Ana Pajés donde ella dice, fue ahí, en ese diálogo de Platón, donde yo me detuve y dije, hombre, ¿dónde están las mujeres? Porque si existió Diotima, pues deben haber varias, muchas otras. Y yo dije, ve, es como la mamá intelectual de las hijas de Lili, esta señora, en esta entrevista. Entonces me parece muy interesante, y sobre todo, pues que reconozco mi ignorancia sobre la existencia de estas damas que han aportado y seguirán aportando en la historia y en el hacer filosófico, ¿no? Y por último, pues como ella habla de feminidad y filosofía, creo, no me acuerdo bien el nombre, en Diotima, hombre, ella dice algo muy, muy cierto, y es que las mujeres encuentran dentro de el grueso de la filosofía como las fracturas o los huequitos por donde nadie ha mirado, y por ahí entran, ¿no? Y entonces es como el propósito de la mujer ahora, ¿no? Que a través de su sonrisa, porque ella habla de la sonrisa como un punto muy especial para decir, mira, no es tanto así, sino que no estás viendo por este otro lado, como esa flexibilidad y como esa capacidad que tienen ustedes las mujeres, hombre, de ver donde como que nadie ha vuelto a mirar. Y es como el papel de la mujer filósofa, el papel de la mujer que interroga, que da a conocer que su papel no es de polarizar, sino de encontrar un punto de encuentro. No sé, fue lo que alcancé a leer, lo que alcancé a ver, porque me metí más por el lado de que sí, que hubo mujeres, la presencia de filósofas desde la antigüedad, donde no eran como tan relevantes, pero carajo, ahí es donde uno empieza a encontrar una y otra y otra y otra. Qué pena, profe, me extendí. Muchas No, gracias. Julio, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, tocas muchos puntos en los que vamos a detenernos hoy y llegas al punto central. Creo que por eso nos encontramos en este primer encuentro, en esta primera sesión con Ana Pajés, porque Ana Pajés se pregunta por la voz y cuando se pregunta por la voz nos invita
a reflexionar sobre esas voces que permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Y cuando ella hace la metáfora de Diotima, precisamente nos conduce a pensar que en Diotima habitan y habitamos todas, todas las que en un momento hemos callado y todas las que en un momento fueron silenciadas. Ese es el punto central y creo que diste con él, con la chispa de este encuentro, que es la voz, el rescate de esas voces y lo que estamos haciendo con este proyecto, que es traerlas, darles el lugar que merecen, darles la sonoridad, escucharlas, intentar conversar con ella, porque finalmente la filosofía es una eterna conversación, pero esa eterna conversación fue con un pequeño grupo y nos toca ahora empezar la tarea, seguirla construyendo de conversar las otras voces, darles ese lugar, escucharlas. ¿Alguien más quiere contarnos cómo le fue con la lectura, con las lecturas? Yo Sandra, voy a, col- yo voy a contar mi experiencia. Lo que Bueno, pasa es que cuando yo vi pues el cronograma, vi que una de las cosas que había que hacer era el poemario, ¿cierto? Y yo no sabía que era eso, de verdad, yo no sabía. Pues eso yo decía, viene la palabra poema, viene, bueno. Entonces, primero me di a la tarea de buscar ese significado, ¿cierto? Y ya entendiendo ese significado, ya como que cogí que todo lo que hablaba la lectura se podría comparar con una metáfora, como decía pues el profe ahora, con un banquete, que hay una invitación, ¿cierto? Que hay, por ejemplo, en ese banquete hay cosas espectaculares de acuerdo a los intereses, ¿cierto? A los gustos, a las necesidades. Hay un querer saber constantemente. Ahí también se comparten muchas historias y que hay una despedida como para invitar al deseo de buscar más, más. Entonces, acá, como decimos, hay que buscar sobre todo lo de las voces femeninas y lo que se ha logrado. Y después empecé ya a hacer como un ensayo, porque según la tarea, a mí me toca, como, ¿cierto?, compartir hoy. Entonces, ahorita cuando me dé la oportunidad, les leo lo que yo hice. Muchas gracias. bueno, María Elena, muchas gracias. Bueno, dos cositas frente a lo que nos acaba de contar María Elena. Una, no se preocupen quienes no han hecho todavía el entregable, porque aunque algunos ya lo hayan o algunas ya la hayan adelantado, el entregable no es para hoy, van a tener tiempo de hacerlo hasta la siguiente semana para ¿me preparar puedes también el explicar, Sandra, cuál entregable dices? Disculpa. Listo, también para quienes todavía no han visto lo del entregable está perfecto. Bueno, sí estaba ubicado en el cronograma, pero la idea es que, y intervengo acá por todas las sesiones. Hay algunas sesiones en las que el entregable se va a hacer dentro de la sesión y hay algunas sesiones en las que el entregable se va a hacer después de la sesión, después de que profundicemos un poco sobre la teoría y las ideas de la autora. Sin embargo, como María Elena y no sé si hay de pronto alguna o algún otro ya hicieron el ejercicio, claro que sí, ahorita que cuando vayamos adelantando en el tema que nos convoca, pues podemos compartir y mirar a ver cómo les han ido quedando esos ejercicios también que salieron sin tener una explicación previa de qué era ese poemario. Comencemos y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir también mirando qué ideas surgen, qué preguntas tienen. Bueno, entonces, Ana Pajés es una filósofa, ella también es escritora, investigadora, también estudió filología, hizo su doctorado, ella se licenció como licenciada, se licenció como licenciada, se graduó como licenciada en filosofía y como doctora en teoría de la educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también ha sido profesora. Ahorita es directora de la Facultad de Psicología y Pedagogía de la Universidad Ramon Llull, que también queda en Barcelona. Ana Pajes pues ha trabajado en varias líneas de investigación, ella trabaja en hermenéutica, trabaja en filosofía del lenguaje, también hace un trabajo muy importante sobre filosofía feminista, que son los puntos sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, comencemos. El tema que nos convoca es la voz, los lugares de la enunciación y la escritura femenina. Tener una hora
una hora y media para hablar de todo el trabajo que ha hecho una filósofa, pues es un trabajo muy grande porque uno empieza a leer esta autora y como decía ahorita Jorge, uno empieza a leer y resulta que van apareciendo no solamente un montón de temas, sino también un montón de autoras, un montón de problemas con los que uno ya se ha topado en la filosofía y algunos con los que no nos hemos topado, nos empezamos a encontrar con que estas autoras coinciden en varias versiones de lo que nosotros y de lo que nosotras mismas a veces pensamos sobre los problemas de la filosofía. Entonces, este tema o estos temas, la voz, los lugares de la enunciación y la escritura femenina no son los únicos trabajos sobre los que ella ha investigado, pero sí son los trabajos que nos van a permitir darle una apertura a este diplomado, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, y es qué implica recuperar la voz, qué implica darle un lugar a esa voz, cuáles son los lugares de enunciación en los que hemos estado involucradas, desde los cuales hemos aparecido y también desaparecido las mujeres, y finalmente qué implica construir la escritura femenina. No solamente construirla, sino también comprenderla, leerla. Aquí en la siguiente página recuerden que este material, este PowerPoint está cargado en el tablero, entonces pueden acceder a él, pueden descargarlo, si también lo van a utilizar en sus clases, pueden modificarlo. Lo que hice en esta página fue hacer un consolidado van a encontrar el enlace del Padlet, por si también quieren hacer uso de él en sus clases, mostrar la herramienta, van a encontrar un enlace de Google Scholar donde está toda la información académica de la autora, cuáles son sus artículos, si necesitan descargarlos, cuáles son sus libros. Hay algunos que se permiten visualizar en totalidad. Hay algunas entrevistas que hay de ella. En YouTube hay una serie de Spotify que se llama La filosofía con voz de mujer. Tiene 12 capítulos en los que reúne las ideas principales del libro que comenzamos a leer, que es Queda una voz. También está la serie en Spotify de Queda una voz. Hay una entrevista, hay dos entrevistas, una que es Filosofía, Feminidad y Amor con Ana Pajés y la otra que es la entrevista con Raymond Herder. Herder es la editorial que ha publicado sus 4 libros, entonces ellos le hacen una serie de entrevistas donde va a profundizar en algunos temas que trabaja en cada uno de sus libros, que son Sobre el olvido, Al filo del pasado, Queda una voz y Cenar con Diotima. Las líneas de investigación están desplegadas en estos 4 libros y en varios artículos en los que ella ha trabajado y ha publicado. Esas líneas de investigación son la hermenéutica, está parada en la filosofía hermenéutica y desde la filosofía hermenéutica ha trabajado historia y transmisión cultural, cuál es el concepto de la historia, qué hemos entendido como historia y por qué es importante pensarnos y repensarnos como sujetos históricos. También ha hecho trabajo sobre el lenguaje, que es en lo que vamos a estar trabajando hoy, el olvido y el recuerdo. Tengo una palabra para designar este libro y es que es un libro muy bello, que nos permite pensarnos frente a la memoria, frente a lo que significa recordar. Comienza Ana Pajés con este libro, con la búsqueda etimológica del recuerdo. Recordar viene del latín re, que es volver, y cordis, que es corazón, volver a pasar por el corazón. Y aunque recordar es volver a pasar por el corazón, el olvido se ha vuelto una necesidad, que implica una posibilidad de existencia, de recrearnos en un mundo que a veces es cruel. También ha trabajado la feminidad y finalmente la voz. Además, también ha investigado sobre teoría de la educación y transmisión del conocimiento, la feminidad, el amor y la filosofía, un tejido entre estos 3 conceptos. Bueno, vamos a dedicarnos hoy a 2 ejes de su pensamiento que son la filosofía y la feminidad y finalmente la filosofía, el lenguaje y la feminidad. La autora, no precisamente en este libro, en Cenar con Diotima, sí lo hace en El filo del pasado y también lo hace en el 3er capítulo de Queda una voz, va a plantear una diferencia entre la filosofía feminista y la pregunta por la feminidad en la filosofía.
porque no toda filosofía feminista se ha hecho la pregunta por la feminidad y no necesariamente toda filosofía feminista tiene que pasar por ese momento de abordar lo que es lo femenino, de abordar el problema de lo femenino. Hay problemas que se escapan de lo femenino y hay otros problemas que habitan otros territorios que no tienen que ver exactamente, que no tienen que ver precisamente con esta pregunta por lo femenino. Por eso la autora va a partir, su teoría o su relación entre filosofía y feminidad va a partir de la diferencia entre la filosofía feminista y la pregunta por la feminidad en la filosofía. Filosofía feminista, bueno, hay que decirlo y es, aunque Ana Pagés se dedica a estudiar la relación entre filosofía y feminidad, la pregunta por la feminidad en la filosofía no quiere decir que no haya indagado y no haya transitado los caminos del feminismo. Ana Pagés es una filósofa abiertamente y declaradamente feminista, además es una firme defensora de las luchas feministas y una firme defensora del papel de la mujer en, primero, la lucha feminista y en la construcción del conocimiento filosófico. Entonces, aunque parte de esta diferencia, ella sí ha establecido su conocimiento como parte de los feminismos. Y ese trabajo que ha hecho desde la comprensión de la filosofía feminista tiene que ver con precisamente lo que nos ocupa a las hijas de Lilith, aparte del proyecto de las hijas de Lilith, y es precisamente la reconstrucción del canon. Y desde esa reconstrucción del canon, Ana Pagés tiene desde el año 2006 un proyecto que se conoce como el Proyecto Diotima. Y en el Proyecto Diotima lo que han hecho es esta búsqueda de las mujeres y de las autoras que han trabajado la filosofía en España y que han trabajado la filosofía desde la antigüedad en diferentes lugares a los que nos ha enseñado el canon, a estos lugares que conocemos o los que son los lugares comunes del canon de la filosofía. Entonces nos encontramos con la filosofía griega, nos encontramos con la filosofía moderna, hecha en Europa, hecha en los nortes globales. Entonces el proyecto de Diotima tiene como eje central estudiar las voces femeninas, pero las voces femeninas no solamente del canon occidental, sino también del canon no construido hasta el momento. Entonces, Ana Pagés ha hecho, por ejemplo, un trabajo en compañía de autoras como Bárbara Cassini, Andrea Marcolongo, en Argentina, para recuperar las voces de autoras en el sur global. Y a partir de este proyecto de Diotima surge su libro Cenar con Diotima, que fue el libro que trabajamos o el capítulo del libro que trabajamos para hoy. En Cenar con Diotima va a partir precisamente de esta pregunta de este pensarse y de lo que nos decían ahorita, a la imagen de Diotima, esa voz que a veces suena en off, que uno sabe que suena por allá, pero que no sabemos dónde habita, que no sabemos realmente dónde se encuentra. Entonces, cuando ella se hace la pregunta por Diotima, y esto lo voy a contar en la entrevista que les puse ahí en el tablero, lee el banquete de Platón más o menos a los 20, 21 años, y le queda resonando que Diotima aparece y desaparece según la necesidad de alguien. Alguien la trae a colación, evoca su voz y nos está contando que hay una mujer que es muy sabia, que hay una mujer que está iniciada en la cercanía a los dioses y que esa mujer sabe algo más sobre el amor que no es conocido por los hombres. Y ella va a decir, bueno, y si esta mujer es tan sabia, si esta mujer sabe, ¿por qué no aparece nunca más? Y además, ¿por qué parece que su voz tiene que ser traída por otra persona? Que no es ella la que dice, yo creo esto, sé esto, pienso esto, sino que esa voz está mediada por la voz de alguien más. Y resulta que esa voz está, al estar esa voz mediada por la voz de alguien más, se ha convertido en el problema que le interesa a Ana Pagés en la filosofía. Y es que cuando nosotras leemos un texto, la voz de quien leemos está mediada por la voz de alguien más, que es nuestra propia voz. Cuando nosotros leemos en voz alta para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, esa lectura está mediada por nuestra voz.
y esa voz resuena y esa voz está cargada de una subjetividad, de una experiencia de vida, está cargada por eso que somos nosotros, por eso que somos nosotras, y está cargada por un contexto cultural del que somos hijos, un contexto, una época, un lugar en el que nos encontramos situados. Y si lo pensamos en la historia de la filosofía, las pocas voces femeninas que hemos escuchado, de las que hemos escuchado hablar, que conocemos, han estado mediadas precisamente por esta otra voz, que es la voz masculina. La voz que viene a contarnos que sí existieron, que hubo por allá alguien a quien llamábamos Aspasia, que hubo por allá alguien que se llamaba Diotima, pero que nunca tuvieron voz propia, porque esa voz estaba en off, porque aparecía y desaparecía. Y el objetivo de... Perdón, Me, qué pena interrumpirte de nuevo, pero es que yo sé que a veces cuando uno está haciendo la presentación no alcanza a ver lo que están diciendo en el chat o cuando levantan la mano. Entonces hace ratico estamos ahí como a ver si puedes poner dizque la presentación en pantalla completa porque es que creo que no se ve bien. a ver, ¿así? Eso. Bueno, Gracias. entonces aquí Gracias. sí voy a quedar, profe, cuando Perdón. quieras interrumpirme, me interrumpes porque aquí entonces sí quedo como si estuviera hablando con mi gato que me está mirando enfrente. Podrías darle a ocultar al letrero que aparece ahí abajo porque se cruza en la presentación. Ya, Gracias. bueno, y entonces si tienen preguntas, la profe me avisa, bueno, porque entonces acá sí quedo mirando solo la pantalla. Claro, listo, San, pero yo entiendo que de todas formas las preguntas para, si las profes y los profes van a preguntar, sería como un ratico al final, listo, como para no Listo, interrumpirte tanto. Yo lo estoy haciendo acá, es como, porque como son cosas logísticas que no habíamos tenido en cuenta, para que, pues para decirte, listo, pero yo listo, creo que al perfecto, final abrimos el espacio. listo, tranqui, no hay problema. Bueno, entonces les decía que ese es el problema esto es lo que le ha parecido interesante a Ana Pagés y por eso su pregunta o la pregunta que atraviesa la relación entre filosofía y feminidad tiene que ver con la voz, porque existe una voz, esta voz femenina, pero esa voz siempre ha estado atravesada o la conocemos gracias a otras voces. Parece que hemos hablado a través de alguien más, parece que hemos sido escuchadas no por nuestra propia sonoridad, sino por el sonido de otras voces. Y el proyecto tiene como objetivo dejar hablar a las voces de aquellos que no se han hecho escuchar, incluso las voces de los que ya no están, de los que no fueron oídos y de aquellos que no pudieron hablar, que no fueron escuchados, porque el peso de la historia, el peso de la cultura, el peso de la sociedad los cayó, los silenció, incluso no nos permitió conocerlos, porque seguramente en esto que hemos dicho una y otra vez con las profes y que seguramente les contaron en los municipios y les contamos acá en Manizales, cuando uno empieza a trabajar autoras y cuando uno empieza como a hacer, a desenterrar, pues se da cuenta que es una bola de nieve, que no era una, que no eran 100, que no eran 200, que son un montón de mujeres y que seguramente en ese montón de mujeres hay muchas otras perdidas. Irene Vallejo va a hablar de esto en El infinito en un junco cuando relata la historia de Neduana, que es la primera mujer que firma un texto, que es la primera vez que podemos hablar de la autoría, y ella dice seguramente Neduana no era una, seguramente Neduana eran muchas que dijeron firmemos como una. Entonces, cuando se pierde una voz, no se pierde a una, se pierde históricamente el hablar, se pierde históricamente el resonar de una manera, el resonar de un momento. Por eso la filosofía, nos va a decir Ana Pagés, tiene que ser una forma de captar la voz que resuena, de recuperarla. Y parte importante de la filosofía no es entonces solamente preguntarnos por Dios, por el alma, por la libertad, sino con reconstruir eso mismo que nosotros conocemos como filosofía. Ya no podemos hacernos los de la vista gorda, no podemos voltear a mirar al lado y pensar que estas voces no existieron. La filosofía ha de pensarse en este momento desde esas voces que resuenan, desde esas voces que hace rato vienen hablándonos y que parece que no escuchamos porque no hemos tenido la necesidad de escuchar. Antes de pasar a esta última parte, vamos a profundizar un poquito en eso de la voz.
Hablar de la voz necesariamente implica hacer un análisis del lenguaje. Hablar de la voz implica pensarnos como poseedores de ese lenguaje, como poseedores de una lengua materna, como poseedores de esto que hemos dado por hecho, este hablar, porque uno da por hecho el hablar, damos por hecho que las cosas significan, que las palabras tienen sentido, que detrás de cada acción, de cada cosa que decimos, de nuestro silencio, del grito, de la risa, hay un símbolo, hay un significado, hay un mundo y hay un entrelazado de significados que constituyen esto a lo que llamamos vida humana. La condición humana tiene que ver con el poseer el lenguaje y ese poseer el lenguaje tiene que ver con poseer una voz y además esa voz tiene que ver o se relaciona con los lugares de enunciación. Entonces acá nos vamos a devolver un poquito a séptimo, octavo. Yo sé que muchos de ustedes, además de ser profes de filosofía, también son profes de español y esto no aparece tácitamente en lo que leímos no aparece literalmente tal cual se los voy a exponer en el texto de Ana Pajes porque ella lo desarrolla en otro artículo, pero nos lleva a pensar precisamente en eso que damos por hecho de que hablamos de una manera, tenemos categorías gramaticales para hablar de lo que sucede en el mundo y tenemos categorías gramaticales para hacernos entender y para comprender al otro. Pero hay una reflexión filosófica que se da a través del estudio del lenguaje y tiene que ver con qué es la voz y cómo utilizamos esa voz en el español que hablamos, en el español del que somos hijos, en el español que nos ha maternado. Lingüísticamente hablando, la voz en el español se entiende de tres maneras o hacemos uso de esta voz de tres maneras. Hay una voz activa, hay una voz pasiva y hay una voz media. Y aquí nos vamos a separar un poquito de la filosofía para poder hacer un estudio filosófico de qué es eso de la voz. La voz activa hace referencia a alguien que habla sobre el mundo, a alguien que enuncia algo y se hace un énfasis sobre un sujeto que realiza una acción. Por ejemplo, en la oración, la niña lee un libro, la niña lee el libro, quien realiza la acción es la niña. El verbo es lee y el predicado es el libro. Lo que pone de manifiesto el estudio de la voz acá es que hay alguien por fuera de la oración que está enunciando, que se para en un lugar de enunciación que no está dentro de la oración. El significado de la oración no tiene que ver necesariamente con quién enuncia esa oración. Por eso el énfasis se pone en el sujeto que realiza la acción. Alguien que no sabemos quién es ese alguien, habla sobre algo, habla sobre el mundo, nos enuncia el mundo. Y en la historia podemos entonces ir a mirar cómo es que alguien, no sabemos quién, ha hablado sobre la mujer. Y a partir de la construcción de oraciones en voz activa, ha construido conocimiento, por ejemplo, como las definiciones, diciendo la mujer es esto, la mujer es aquello. Entonces nos encontramos con todas las teorías desarrolladas a lo largo de la historia, por ejemplo, en Aristóteles, en San Agustín, en Descartes, en Leibniz, sobre qué es la mujer. ¿Qué es la mujer? La mujer es esto, la mujer es aquello. Tenemos un montón de ejemplos. La mujer es un animal racional, pero ese animal racional está condicionado por las emociones, ese animal racional está condicionado por su cuerpo, ese animal racional está condicionado por su propio lugar de enunciación y está condicionado por su propia forma de habitar el mundo. Ese tipo de oraciones se hacen desde la voz activa, donde la mujer es un sujeto y ese sujeto es enunciado por alguien que habita fuera de la oración. ¿Quién es y sobre qué se produce conocimiento? Pues históricamente la voz activa nos lleva a preguntarnos desde dónde se ha construido el conocimiento y sobre qué se ha construido ese conocimiento. Ese alguien que está subrayado aquí en la primera oración, pues ese alguien que construyó el conocimiento fueron los hombres. Y fueron los hombres no porque las mujeres no construyeran el conocimiento, porque ya vamos a ir a eso, sino porque no se nos permitió, no se nos dio el lugar para que nuestro conocimiento ocupara un lugar en la historia, ocupara ese lugar que le pertenecía, reclamar ese lugar que sí
que se necesitaba para hacernos visibles. ¿Y sobre qué escribimos? Pues hemos escrito no solamente las mujeres, sino también los hombres sobre el mundo, hemos enunciado el mundo. ¿Qué va a poner de manifiesto Ana Pajés acá? Va a poner de manifiesto que las mujeres también hemos enunciado el mundo, que incluso cuando no sabíamos, porque pensemos en lo que nos decía ahorita Jorge al inicio de la clase, pues no sabíamos que al lado de Sócrates, no sabíamos que al lado de Platón, no sabíamos que al lado Creo que de, Julio César. perdón, Julio César, de Julio, no sabíamos, como nos decía ahorita Julio César, y ya es la segunda vez que le digo Jorge, pues había mujeres también hablando sobre estos temas, había mujeres pensándose y había mujeres preguntándose por quién es Dios, por qué es el alma, por qué es la libertad, haciendo trabajo, por ejemplo, como las pitagóricas, no sabíamos, pero eso no implica que no existieran. Entonces, lo que va a poner de manifiesto Ana Pajés cuando nos habla de la voz activa es que las mujeres sí existieron y sí existieron como parte de ese lugar de enunciación. Las mujeres también enunciamos el mundo y eso quiere decir que si lo enunciamos, hemos producido conocimiento. Hablamos sobre el mundo, hablamos sobre lo otro, sobre los otros, pero también tenemos la capacidad de hablar sobre nosotras y producir conocimiento objetivo, que esta es otra de las grandes preguntas que se ha hecho la filosofía. Hablar sobre nosotras, que tengamos la capacidad de enunciarnos, quiere decir que producimos conocimiento objetivo, no necesariamente. Y no necesariamente, y no necesariamente hizo también que históricamente se pensara que lo que decíamos no era conocimiento objetivo, no era conocimiento valioso, porque estamos hablando desde el lugar de la emocionalidad, desde el lugar de la sensación, desde el lugar de lo sensible. Y este lugar sensible, este lugar emocional, carecía de valor epistemológico. Por eso Ana Pajes va a decir el lugar de enunciación de la mujer por fuera del lenguaje también produce conocimiento. Hemos producido y hemos hablado de ese conocimiento desde una voz activa. La voz pasiva. En la voz pasiva, el énfasis recae sobre el sujeto pasivo. Esto es, sobre quien realiza, ahí no es recae, sino sobre quien realiza la acción. El énfasis se va a poner entonces no sobre quien realiza la acción, sino sobre qué es realizada la acción. Entonces ya no vamos a poner el interés o el lugar de análisis en el lenguaje sobre la niña que lee el libro, sino qué está siendo leído. El libro que es leído por un sujeto pasivo. Alguien desde afuera nos comprende. Alguien desde afuera habla sobre nosotras. Entonces, ese alguien que comprende desde afuera, ese alguien que ha estudiado a la mujer, era el otro. Ese alguien que habló, que nos definió, la mujer fue definida por el hombre. La mujer fue enunciada por el hombre. La mujer es comprendida, es estudiada, es investigada por. Y además parece ser que, volvemos a lo que les decía ahorita, el mundo fue comprendido por la mujer desde una subjetividad. Por eso es que cuando nosotras hacemos rastreo de la voz de las mujeres, de la filosofía, de las teorías femeninas, de la filosofía producida por las mujeres, una pregunta importante es sobre qué pensaron las mujeres. Las mujeres estaban haciendo las mismas preguntas que se hacían los hombres. A las mujeres nos interesaba lo mismo, el imperativo categórico, nos interesaba pensar qué nos hace buenos o qué nos hace malos, o definitivamente sí hemos pensado el mundo solamente desde una subjetividad y aquello que producimos como conocimiento tiene que ver con esto que somos como cuerpo, como sensibilidad, como producción cultural, o realmente aquello que pensamos y la capacidad que tenemos para producir conocimiento también está en un nivel epistemológico a la altura de lo que se consideraba un conocimiento objetivo hecho y construido por el canon masculino. Entonces el manifiesto, lo que nos va a decir Ana Pajés acá es que las mujeres no solamente hemos sido enunciadas por el otro, las definiciones que tenemos de la mujer, si vamos a la antigüedad, a Sócrates, a Platón definiéndonos como un animal
o Aristóteles definiéndonos como un animal racional, como por fuera del ántropos, pues es que no solamente la pregunta se la estaban haciendo los hombres, la pregunta también nos la hemos hecho nosotras, hemos sido enunciadas por nosotras mismas. La mujer ha sido enunciada por otra mujer, la mujer ha sido enunciada por ella misma y la mujer tiene la capacidad de enunciar al mundo. Y finalmente, si somos capaces de enunciar al mundo en voz activa y denunciarnos a nosotras mismas y a las otras a partir de la voz activa, esto quiere decir que el conocimiento que se consideró, el conocimiento propio de lo femenino, el pensarse a sí misma, sí puede constituir conocimiento objetivo. La voz media hace referencia o nos permite hablar de aquellos procesos que ocurren en la conciencia del sujeto que está haciendo que realiza la acción de hablar. Entonces, cuando hablamos en voz activa, hacemos referencia a lo que nosotros mismos decimos sobre nosotros mismos. Me siento feliz, me siento triste, tengo miedo, me compré este celular para mí, estoy leyéndome, me estoy preparando un tinto. Todas esas acciones que recaen del hablante sobre sí mismo hacen referencia a la voz media, como en los ejemplos que tenemos acá. Me olvidé, ¿quién se olvidó? Yo me olvidé de leer el libro, no se impresiona con nada, ese no se impresiona recae sobre ese sujeto, sobre la actividad mental de ese sujeto. Entonces, la voz media nos permite hablar de lo que nosotros mismos sentimos. Y en este punto nos va a decir Ana Pajés, parece que estuvo ubicado por mucho tiempo ese conocimiento de la mujer, porque parecía que los poemas, la literatura, los escritos y la filosofía estaban rodeados de esta pregunta, de entendernos a nosotras mismas, de la subjetividad. Por eso es que en gran parte de las recuperaciones de los textos que se hacen de las mujeres filósofas, de las escritoras, lo que se analiza es, bueno, hay producción de conocimiento objetivo o lo que sucede es que a través del pensarnos a nosotras mismas estamos pensando en grandes problemas de la filosofía. Cuando me pienso a mí misma, estoy pensando en la muerte, en Dios, en el conocimiento, en el alma, o podemos realmente hacer conocimiento objetivo. Lo que nos va a decir Ana Pajés es que la capacidad de enunciarnos a nosotras mismas, de pensarnos a nosotras mismas, de habitar esta subjetividad en combinación con la voz activa, con la capacidad de pensar el mundo, y en la voz pasiva, con la capacidad de pensar a los otras, a los otros, nos permite construir conocimiento objetivo. Y eso nos ubica en un lugar de enunciación al que podemos llamar filosofía, porque la pelea es, y el estatus epistemológico donde queda, a cualquier cosa le podemos llamar filosofía, al poema que firma en Eduana, a los poemas de Safo, les podemos llamar filosofía, pues Ana Pajés va a pensar que sí, y va a pensar que sí porque en el pensarnos a nosotras mismas, en el pensar a la otra y en el pensar al mundo, independientemente de cómo expresemos ese pensamiento, ya hay una construcción de conocimiento filosófico, ya hay una preocupación y una pregunta por el conocimiento filosófico. Entonces, nuestra voz, la voz femenina, quiere decir que nuestra voz, en primer lugar, ha enunciado el mundo. Entonces, yo les quiero compartir un fragmento que no se los puse ahí porque me interesa que también me escuchen, no solamente que lean, sino que si estamos hablando de la voz, escuchen esta sonoridad de voz rola. Entonces les voy a compartir un fragmento para que ejemplifiquemos qué implica esto de darle una voz activa, una voz pasiva y una voz media a algunas autoras. Dice así, les voy a leer un fragmento de una autora que se llama Teresa Moure. Este libro se llama Lingüística, se escribe con A. El saber también tiene memoria. En las sociedades contemporáneas, el concepto de memoria histórica parece estar bien instalado. Ligeramente reiterativo, por combinar dos términos sinónimos, alude a una restauración de la dignidad de las personas vencidas en situaciones de conflicto.
Es una reinterpretación de los hechos a la luz de la política y de la justicia. Su tamaño y alcance son diferentes en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. En los países que surgieron tras la caída de la Unión Soviética o en la España que desentierra a un dictador fallecido 4 décadas antes y discute dónde depositar esos restos sin exaltar su legado ideológico. El concepto a veces alimenta actuaciones inesperadas, como la arremetida contra monumentos emblemáticos de un régimen anterior o las tentaciones de denominar los espacios de nuevo que se observan, por ejemplo, en la revisión continuada del hombre de la ciudad de San Petersburgo. Muchos efectos diferentes encajan ahí. En todos los casos, sin embargo, la memoria histórica interviene para cicatrizar heridas abiertas. El debate público que abre está invocando otra historia, diferente de la canónica. Sin memoria no somos nada. Sabemos esto por razones puramente biográficas. Sabemos esto cuando un miembro de nuestro círculo de afectos sufre Alzheimer y comienza a olvidar todo. La memoria es la clave de nuestra existencia, individual y colectiva. Antes de que la telefonía pusiera en nuestras manos la capacidad de pasarnos la vida haciendo selfies, las generaciones pasadas se retrataban en ocasiones especiales, cuando partían a la guerra o al servicio militar, en el caso de los hombres, con ocasión de una boda o de una reunión familiar o de grupo. Querían poder rememorar un momento importante. La palabra recordar incluye el latín cor, corazón, y el prefijo re, 2 veces. Recordar es pasar 2 veces por el corazón. La original, digamos, ese momento en que se hace el retrato, y la otra, la dedicada a la contemplación de lo que antes fue y de lo que ahora es. Ese momento en que nos llevamos de nuevo la mano al corazón y recordamos con nostalgia algo que ya no va a ser. La memoria tiene algo que ver con la reconciliación, es una forma de ser en el tiempo. Podríamos diferenciar en este sentido una memoria colectiva, la más estudiada en la historia clásica, con sus listas de reyes, de episodios solemnes, de guerras, y una memoria privada. Importa anotar aquí que incluso esta, llena de pormenores íntimos, también estará compuesta de incidentes compartidos con otros seres humanos. Ni siquiera por ser propia, la memoria de nuestras vidas es absolutamente individual. Nos ofrecemos a veces, a nuestro pesar, a la contemplación por parte de ojos ajenos. En la memoria soy vista y analizada. Les traigo este ejemplo, les traigo este fragmento precisamente porque a partir de enunciarnos a nosotras mismas, también hemos enunciado el mundo. En este pequeño fragmento en donde ella cuenta cómo hemos habitado, por ejemplo, momentos como la guerra, el Alzheimer, el analizarnos y el recordar lo que nos ha pasado, lo que le ha pasado a otros, tiene problemas de cabida filosófica. Por ejemplo, cuando ella dice, sin memoria no somos nada. La memoria es la clave de nuestra existencia individual y colectiva. El olvido y el recuerdo son problemas que hemos trabajado en la filosofía, que autores como Giorgio Agamben, como Gadamer, como Heidegger ya anunciaban en sus textos. La voz femenina recuperando a partir de la subjetividad problemas que han sido paradigmáticos y emblemáticos en la filosofía. Pero las mujeres también hemos sido enunciadas en cuanto mujeres por otras mujeres. ¿Esto qué quiere decir? A partir de relatos, a partir de teorías, a partir de fragmentos, hemos pensado a otras mujeres y que a partir de esos relatos pensados por otras mujeres y a partir de ser pensadas en relatos por otras mujeres, nos podemos pensar a nosotras mismas. Quiero compartirles un fragmento de un libro que se llama Ravensbrück, el infierno de las mujeres. Ravensbrück, el infierno de las mujeres es un compilado de la historia de 8 mujeres que fueron parte de un campo de concentración al que solamente llegaban mujeres y niños en la Segunda Guerra Mundial. Entonces quiero compartirles este fragmento para que veamos cómo el hablar de otras mujeres nos permite construir eso a lo que hemos llamado en filosofía como la identidad. Permítanme un momentito, busco acá. Dice así,
Los rituales de deshumanización. Perder el cabello, perder la dignidad, perder la vida. El impacto inicial de la entrada al campo se ve sacudido bien pronto por una serie de rituales de recién llegada que no tienen otra finalidad que dar un mensaje bien claro. Acabas de abandonar tu condición humana, de persona. A partir de ahora eres menos que un perro y contigo se puede hacer cualquier cosa. Se les dice de todo gritando, en un idioma que no entienden, del que no tienen ni idea, pero que pronto aprenderán, quizás a golpes y por pura supervivencia. Las hacen formar en hileras, las desnudan, ven cómo crecen delante de ellas los montones de ropa, zapatos, abrigos. No se podían quedar con ningún objeto personal, ese colgantito, aquel anillo, esa foto que las aferraba a su vida anterior cuando todavía eran personas, arriesgarse a conservar los patucos de su bebé, como hizo Olga Veranío, valía la pena. Solo podía sacar fuerzas para vivir oliendo y acariciando esa prenda, intentando encontrar todavía un poco del olor y de la suavidad de esa niña robada por los nazis y que solo si salía viva de allí podría intentar recuperar. Revisiones médicas humillantes y peligrosas. El mismo instrumento de exploración iba pasando de vagina en vagina, dice Neus Catalá, un uniforme de rayas, un número que sustituiría el nombre y la identidad. Helena Casimir tenía 25 años cuando fue deportada a Ravensbrück. Ya hacía años que vivía clandestinamente en Bratislava, ayudando a huir a gente y haciendo llegar comida a judíos que estaban escondidos. En pocas líneas sintetizar la brutal llegada al campo. Después de 7 días de viaje horrible, llegamos a la estación de Fütersberg. Los SS nos ordenaron caminar en hileras de 5 a 5. De repente oí los gritos de los perros. No eran ladridos, sino una manera de gruñar funesta. Poco después apareció una jauría de perros lobos, sujetados por unos hombres y unas mujeres. Los perros llevaban en el lomo las mismas prendas que sus dueños, una especie de abrigo de color gris del ejército con las mismas siglas de las SS. Nos hicieron pasar bajo la gran puerta de entrada. Como nueva deportada que era, me dieron un uniforme de rayas y una ropa interior gris asquerosa. Sin que se dieran cuenta, cogí un pañuelo de la gran montaña de ropa que se iba amontonando delante de la ventana de la oficina de ingresos. A partir de ese momento ya soy el número 88.189. Mi nombre queda archivado. Finalmente ha sido olvidado. Como distintivo me dan un triángulo rojo y por debajo otro triángulo amarillo, una estrella de David roja y amarilla de ropa que tengo que llevar bien cosida. Y en medio de todo ese ritual de deshumanización, algo que todas las mujeres recuerdan como un drama, el momento en que les cortan el pelo al rapi. Cabellos largos, cortos, rizados, rubios o teñidos, muestra de la personalidad de sus antiguas propietarias que ahora caían al suelo, separados para siempre de su identidad después de pasar por la maquinilla de afeitar. Resulta chocante cómo recuerdan la dureza de ese momento. Mujeres que más adelante tendrán que presenciar las más terribles atrocidades y a pesar de ello, el dolor de ese momento en que sus cabelleras eran implacablemente rasuradas. Todavía hoy hace que se le salten las lágrimas a más de una. El testimonio de Mónica Jané, recogida por Neus Catalá, lo recoge magníficamente. Mientras esperaba, mis amigas Antoinette y Francois pasaron por mi lado y como ya las habían pelado, no las reconocí, no sabía quiénes eran. Las vi desnudas y sin cabello, y vuelvo, no las reconocí. Cuando vi aquello sentí nacer en mí un sentimiento de piedad, un sentimiento de horror y, por qué no decirlo, un sentimiento de vanidad. Yo pensaba, tengo 23 años y me tengo que ver en esta situación. Es horrible, es la negación de nosotras mismas. Y me fui encerrando en esa negación. El miedo a que me cortaran el pelo era mayor que el miedo a la miseria física, a que me mataran, a la miseria psicológica que me esperaba. Hasta ahí, Neus Catalá. Neus Catalá es quien retrata quien redacta
ese capítulo del libro. Precisamente lo traigo a colación porque sin necesidad de haber experimentado, de haber habitado la experiencia de vida de las otras, podemos ser enunciadas a través de las otras. Yo hacía el ejercicio con algunas estudiantes y con la profe Sandra Lince de leer este fragmento en clase para pensarnos en clave de la otra, de cómo las palabras, lo que le duele a la otra, también me puede doler a mí. También he podido ser enunciada a través de la historia de esas otras que no estuvieron y de esas otras a quienes acallaron. Y finalmente, las mujeres nos hemos enunciado a nosotras. Somos capaces de hablar de nuestro dolor, somos capaces de hablar de nuestra experiencia de vida, somos capaces también de hacernos preguntas filosóficas atravesadas por la subjetividad. Y como ejemplo les voy a compartir un fragmento del libro de Piedad Bonet que se llama Lo que no tiene nombre. Dice así, espérenme, tomo un poco de agua para mojar la palabra. En mi afán de penetrar en la muerte, me he volcado de inmediato sobre los libros, pero no sobre aquellos consoladores, los que nos invitan a conectar con el momento presente o a reconciliarnos con el pasado, sino los que hurgan en la enfermedad mental, el suicidio, la experiencia del duelo. Filosofía, literatura, testimonios sobre la locura, la pérdida, la agonía. Algunos amigos me hacen llegar lecturas que consideran oportunas. Héctor me presenta a Michael Greenberg, Luis Fernando a Mary Jo Bank, Vesna, un tratado sobre la muerte para los tibetanos. He vuelto a leer El Dios salvaje y he buscado luz en los libros de ciencia, en tratados médicos, en Norbert Elias, en Amery, en Barnés, en Gottfried Benn, en Silvia Plath, en Lowell, en Javier Marías, en Joan Didion. Instalada como estoy en la reflexión, siento de pronto, sin embargo, que Daniel se me escapa, que lo he perdido, que de momento no me duele. Me asusto, siento culpa. ¿Es que acaso he empezado a olvidarlo? ¿Es que ingresa ya al pasado, que empieza a desdibujarse? Entonces cierro los ojos y lo convoco con desesperación. Lo hago nacer entre la bruma de la memoria. Lo hago realidad de carne y hueso. Ahí está, recostado contra la puerta, mirándome, sonriente, y compruebo otra vez cuánto se parece a mí. Y toco su mejilla con el dorso de mi mano, y le acaricio el pelo y le agarro la mano, sintiendo su calor. El dolor abre otra vez su chorro, y las imágenes se multiplican, y mi hijo vuelve a estar vivo, junto a mí, y lo veo subir la pequeña cuesta que conduce a la casa, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, serio, adusto, como enojado consigo mismo y con el mundo, como si le pesaran inmensamente el cuerpo y el futuro. Difícil, difícil, decía Daniel a través de Skype, con una semisonrisa cuando le preguntaba cómo era estudiar en Columbia. Hoy leo en el excelente libro de Anderson, Rice y Jotargi los trastornos del pensamiento que puede producir su enfermedad. Intrusión de estímulos no pertinentes, necesidad de esfuerzo consciente para completar tareas que todos hacemos de manera automática, dificultad de asociar las ideas, embotamiento de los afectos, fantasías, alucinaciones, voces, delirios, percepciones distorsionadas, paranoia, ataques de terror, retraimiento social. Leo también los testimonios de muchos pacientes. Uno se queja de sentir su cerebro literalmente quebrado. Otro habla del suyo como una esponja sangrante, un órgano en carne viva que le duele físicamente. Una mujer dice que la lectura se le dificulta porque cada palabra despierta en ella toda clase de asociaciones. Una estudiante cuenta que en cada una de sus crisis una voz le repite que es un ser fracasado y la insta al suicidio. Un chico de no más de 20 años habla del terror que le ocasiona la sonrisa de su madre. En suma, dolor, dolor, dolor. Y yo me quedo con la pregunta, ¿por qué Daniel? Hasta ahí, Piedad Bonet. Ese fragmento precisamente para comprobar, para reiterar una vez más
que la subjetividad, el pensarnos desde la subjetividad, el darle una voz a ese habitar el mundo desde lo que cada una de nosotras es, tiene implicaciones filosóficas, se relaciona de una u otra forma con problemas que han sido parte de la historia y del canon de la filosofía y que muchas veces nos permiten llegar a una manera más cercana de pensar precisamente estos problemas, de habitar los conceptos, de significarlos y de significar nuestra experiencia de vida a través de esos conceptos. Y precisamente, dime. Qué pena, ¿la puedo interrumpir o no? Pues sí, aprovecho para tomar agua. Profe, bueno, yo he estado atento a lo que usted ha venido diciéndonos y a las lecturas que ha hecho, pero me embarga una sombra de duda y es sobre lo siguiente. El hecho de que las mujeres hayan tenido voz y en esas lecturas tan hermosas, que son muy sensibles, que traen a colación no solo historias personales o historias macro, como fue lo nazi, o tan personal como lo de Piedad Bonet, en ese libro tan maravilloso que precisamente no tiene nombre porque es un dolor indescriptible, no tiene nombre. Yo lo entiendo y no sé si será mi versión masculina de la filosofía, lo entiendo como una forma de referencia donde las mujeres se apropian de su ser, de sus emociones, lo plasman en la escritura, lo relatan, incluso le dan voz a ellas, aquellas que no tuvieron voz, o le dan voz a su propia voz para poder, digamos, expresar todo aquello que está dentro de ellas de una manera muy literaria. Y uno encuentra aspectos muy bonitos desde la parte psicológica, emocional, histórica, bueno, pero todavía se me dificulta encontrar en esas elaboraciones tan hermosas filosofía. Sí, todavía como que encuentro yo ahí como que, bueno, sí, hay algo de todo un poquito muy bonito que me puede ayudar a comprender a una persona o a comprender un momento histórico que me puede hacer como la referencia, bueno, lo leo aquí y esto me puede estar sucediendo conmigo, con alguien más, con alguien que tengo al lado, con un prójimo, digámoslo así, pero como la profundización en el tema filosófico, no. Me perdona si estoy cometiendo la ignorancia más grande del mundo entero, pero tenía esa duda. No, no, Gracias. no, no. Incluso este es un problema que muy debatido, es un problema con el que nos encontramos de frente quienes hacemos y estudiamos y aprendemos filosofía todos los días, porque es la pregunta, uno, de qué es la filosofía, qué implica ser filosofía, y en relación a cómo entendemos la filosofía, pues cómo se debería hacer la filosofía. Y lo que pasa es que sí tenemos una mirada también canónica, no solamente de quienes hacían filosofía, sino de cómo se hacía la filosofía, porque partimos del hecho de que la filosofía es solamente abstracción conceptual, pero la filosofía también se puede hacer desde la hermenéutica, y la hermenéutica y la fenomenología implican que haya un sujeto que se piensa así para a través de ese pensarse así poder anclar o poder traer a colación problemas filosóficos. Es diferente, por ejemplo, cómo nos va a narrar o cómo nos va a hablar la filosofía analítica, cómo va a estructurar el análisis del lenguaje la filosofía analítica, a cómo va a estructurar el análisis del lenguaje la filosofía hermenéutica. Y cuando nosotros le damos voz o cuando le damos resonancia a estas nuevas voces, lo que estamos haciendo no es solamente dar apertura al canon, sino que estamos haciendo revolución en el sentido propio de la palabra revolución, en el sentido etimológico, y es que no solamente tenemos necesidad de cambiar el canon frente a quien hacía filosofía, sino que también tenemos necesidad de cambiar el canon frente a lo que hemos concebido de cómo se hacía la filosofía y desde qué lugares se hacía la filosofía. Y ese cómo se hace la filosofía tiene que ver con reconocer que en este tipo de textos también hay un abordaje filosófico de los conceptos de la muerte, de la memoria, de la identidad. Entonces no es solo
porque es que esto que pasa con lo que acabas de decir, y siento yo que no es por ignorancia, sino porque nos enseñaron a ver la filosofía y a entenderla y a asumirla, incluso a leerla de la manera en que lo enuncias, y es solamente se hace filosofía desde una voz y solamente se hace filosofía de una manera. Y cuando hablamos desde la subjetividad, entonces ya no es y lo bonito. Entonces lo bonito, que es el relato de Piedad Bonet, el relato de Teresa Moure y el relato de las mujeres del campo de concentración, se acortan lo bonito. Pero es que lo bonito va mucho más allá. Lo bonito no solamente me permite tener una experiencia estética, sino que me permite tener una confrontación intelectual. ¿Cómo es posible que a través de pensar la memoria yo pueda pensar una enfermedad como el Alzheimer que sufre mi abuelito y que implica un cambio de vida frente al habitar la existencia con mi familia, con mi abuelita, con mi mamá? Y son problemas filosóficos que nos tocan a todos y que nos tocan a todas. Pero entonces vuelvo a lo anterior y es, la filosofía no se hace de una manera. La filosofía se ha hecho de muchas maneras y ha habitado en muchos lugares, porque si hacemos la comparación no solamente con cómo hacemos filosofía o cómo hemos hecho filosofía las mujeres, sino cómo se ha hecho filosofía desde la diferencia geográfica, pues tendríamos que asumir que filosofía solamente se dio en Grecia y que filosofía y que el mal llamado pensamiento latinoamericano no es filosofía, sino que tiene un estatus que parece disfrazado con el concepto, con el eufemismo de pensamiento. No llega al estatus epistemológico de filosofía, sino que se queda ahí como pensamiento, como que acá en la voz de las mujeres y en la voz de lo que hace el otro, ese otro pensado como fuera del canon, y ese otro entonces es la mujer, es el indígena, es el negro, es el afro, es el raizal, es el niño, es la niña. Entonces lo que hace el otro se queda en bonito. Pero precisamente la revolución en el canon tiene que ver con que no solo nos pensemos quiénes, sino cómo. Y los relatos son ese cómo. Las narrativas, la literatura, el poema, el cine, la película, también es ese cómo hacemos filosofía. ¿Cómo nos permite? Porque finalmente, y dice Teresa Moure, por ejemplo, pero esto también lo han hablado autores como Strawson, como Guattari, Deleuze, y es que la filosofía finalmente es análisis conceptual y el concepto habita en el relato, habita tan fuertemente en el relato como habita tan fuertemente en el texto teórico, y es la apertura. Estas clases nos tienen que servir también para dar apertura a que no hay una manera de hacer filosofía, pero nos la han enseñado y a veces destejer es más difícil que tejer nuevos conocimientos. Entonces nos toca hacer ahí un trabajo de reconstrucción también de esta nueva forma de entender que podemos hacer filosofía también a través de estas reflexiones y de lo que en estos relatos se nos presenta como posibilidad de reflexión filosófica, como nuevas metodologías. Todo esto que tiene que ver también con entonces la pregunta por la feminidad, porque volvemos a la voz pasiva. Solamente las mujeres nos hemos preguntado por la feminidad. Se pregunta Ana Pajés en el primer capítulo del libro Cenar con Dietima, que es en el umbral. Parece que la feminidad o la pregunta por la feminidad se quedó ahí como en el umbral, como que no entró a los grandes planteamientos de la filosofía, se quedó en la puerta mirando a ver qué se hacía, pero nunca hubo cabida para ella, nunca hubo un paso, se nos cerró la puerta, se quedó en la puerta, no sabemos, y entonces se va a preguntar a Ana Pajés, ¿qué es la feminidad? ¿De quién es la feminidad? ¿Quiénes han definido la feminidad? ¿Cómo y por qué hablamos de algo como la feminidad? Y si la feminidad nos pertenece solamente a las mujeres o es un problema como el problema del lenguaje, del significado, de la verdad, de la referencia, del que podemos hablar hombres, mujeres o incluso aquellas personas que no se definen ni como hombres ni como mujeres. ¿A quién le pertenece ese concepto de lo femenino?
porque esta es entonces la pregunta que nos va a permitir llevar el problema de la reconstrucción del canon a esa voz pasiva. Eso que decimos las mujeres, y vuelvo a utilizar el concepto que utilizas porque me parece curioso, y es lo bonito. Lo que dicen las mujeres es bonito, pero no va más allá. Lo que dicen las mujeres se queda en, sí, esa reflexión está chévere, pero filosofía no es. Sandra, No, Dime. profe, eh, disculpa, compañero. Bueno, creo que en la lectura, Anne también nos aporta mucho a los docentes el hecho de que nosotros los docentes nos hemos apropiado de la voz de nuestros estudiantes a la hora de permitirles y decirles que hagan su lectura en voz alta, ¿cierto? Lo digo porque, pues, al ejemplo del compañero que nos dice, bueno, cuando a veces nos apropiamos de un concepto, de una filosofía, de otro modo de pensar, a veces también nos apropiamos, por ejemplo, de la voz de esos estudiantes, pensando de que hay una norma, hay una forma de entonación correcta, hay una acentuación, hay una gramática, y precisamente a veces ese locus, como dice Anne, y como han discutido todos, eh, ha hecho que se nos olvide que el estudiante se debe encontrar con esa voz que tiene interior y esa voz que es filosófica. Y por eso es la disertación en voz alta y por eso la lectura primero inicia en la intimidad, ¿cierto? Y permitir esa intimidad. En la mujer, pues la voz siempre se quedó en la intimidad. Y eso, pues a veces, dile a papá, mi amor, dile a papá. Ahí estamos escuchando la voz. Ahí está la voz pidiendo. Entonces, por ejemplo, me pareció muy especial que ella haya hecho ese inicio de ejemplo con el aula de clase, con la manera en cómo trabajamos la voz. Yo lo voy a decir así, Sandra, y a todos los compañeros acá, porque como escritora y como poeta en una pasantía del Ministerio de Cultura, siendo Luis Fernando Afanador mi tutor de mi trabajo de una investigación poética, cuando él encontró mi trabajo poético carente de voz, que me dijo, acá lo que le falta a su poesía es la voz, en ese preciso momento yo pensé suicidarme, ¿cierto? Porque dije, entonces, ¿yo qué hago acá en la literatura? ¿Yo qué hago acá si llevo una carrera de licenciatura encima? Si llevo 4 años de taller de relata del Ministerio de Cultura para ser poeta, para buscar esa voz, para decir eso que se me quedó en la intimidad desde la niñez. Y entonces cuando vi esa acusación, que fue una manera como de ajustar mi tutor, ¿cierto? La crítica literaria, un crítico literario, porque él es reseñista y es crítico el espectador. Y lo mismo sentí yo. eh, Cuando uno le dicen su trabajo es un desahogo, porque eso nos remiten las escritoras, a las poetas, lo que usted dice es un desautorizar la voz de la mujer, es un Ujú. desautorizar el intelecto, es un desautorizar la apropiación de mundo, ¿cierto? La apropiación del verso, de ese otro universo que es la poesía. Y en el aula de clase, cuando somos maestros, también esa psicorrigidez de logos, ¿sí? Es que si este chico no cumple esta competencia, este panorama, ya instruido por un currículo, ¿cierto? Sí. Nosotros nos negamos a escuchar esas voces que decía muy bien Anne, es que hay unas voces dáctiles, unas voces que se imprimieron por todas esas referencias que están de nuestros antepasados. Hay unas voces que vienen de lo intelectual, que vienen de las lecturas. Hay unas voces que se quedan porque, por ejemplo, en la oralitura, ¿cierto? O en lo Ujú. popular. Entonces, al joven no se le permite explorar la voz. Ahora, si hablamos de lo femenino, ¿cierto? De las niñas, Dios mío, o sea, ¿en qué errores ha incurrido los currículos eternizados hasta este siglo XXI que todavía luchamos? Y por eso estamos acá en este tipo de diplomados, porque es una lucha interna del docente en el aula con sacar la voz. Es que sacar la voz de un joven ahora es
más complejo aún, porque ellos ya están permeados de voces, las voces de la red, las voces de los modelos a seguir, ¿cierto? Sí. Entonces, gracias aquí, Sandra, y a los compañeros que se va permitiendo el debate. Muchas gracias. Bueno, continuemos con este pedacito y ya damos Pena. unos minuticos para charlar. ¿Les parece? Ah, bueno, profe, no es ¿Listo? que yo quería hacer una intervención, pero no, no hay problema. Ah, bueno, termino esta idea, ya me queda muy poquito y hablamos. No, profe, cuando yo dije que lo bonito no me refería pues a como a dejarlas allá, no. Las mujeres siempre han tenido y tendrán mucho que contar, mucho que decir, como lo decía al principio, muchas ópticas diferentes que nos Ujú. ayudan a comprender la realidad. Lo que decía entonces, y ahora cambio la pregunta, listo. Habría que mirar entonces, en pos de del saber y del conocer, que no es filosofía, porque podríamos caer de pronto en el agujero negro, entonces, ah, no, eso también es filosofía y aquí también es filosofía y por aquí también hay filosofía. Y entonces nos tenemos como colapsando, ¿cierto? Muy entendible lo que usted me dijo sobre la explicación que da de lo que las mujeres narran, lo que las mujeres cuentan y esa voz tan importante que tienen. Entonces me quedo con la pregunta, habría que mirar si esta película me aporta la filosofía o no, si esta voz me aporta la filosofía o no, si este libro, bueno, ahí ya habría que mirar por el Julio, no. pero eso es un criterio Sí, propio, Julio César, qué pena, pero eso es un criterio propio, o sea, a la medida en que uno avance, uno distingue y eso hay que permitir que todo fluya y empezando por escuchar estas nuevas voces, estas nuevas autoras. sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo en que la pregunta que deberíamos hacernos y que deberíamos llevarnos es precisamente, bueno, ¿dónde ya no hay filosofía? Claro, Y es la porque pregunta no todo el importante. mundo tiene buen criterio, eso sí hay que también partir de ese hecho. Y no solo por eso, sino porque entonces en nuestro trabajo tiene sentido precisamente cuando aprendemos a reconocer que no toda opinión, que no Es todo válida, discurso muy es bien. filosófico, pero que la filosofía sí puede habitar en una multiplicidad de maneras de hacerse, de maneras de enunciarse Así, y sí. de lugares de enunciación. Sí, Y señora. precisamente, pues no sé si lo que hacen nuestros estudiantes y lo que hacemos nosotros y nosotras mismas es filosofía, pero por lo menos sí es una oportunidad para construir el camino hacia ese conocimiento filosófico que tiene que ver con el pensar los conceptos y cómo habitamos esos conceptos desde este ser, esta condición humana. Por eso la pregunta que se hace Ana Pajesi en la relación con lo femenino tiene que ver en entender a Diotima como una metáfora. Finalmente, ¿quién es Diotima? Finalmente, importa si Diotima existió como personaje histórico o si Diotima es un personaje literario o si Diotima no era Diotima o si Diotima nunca existió y es que a Sócrates le daba pena admitir una idea del amor. A Diotima hay que entenderla como una metáfora de precisamente esta discusión, de que la filosofía se enuncia desde diferentes lugares y esos diferentes lugares somos nosotros mismos. Y es desmontar el logos, el universal, el desmonte de que hay una manera buena, una manera correcta, una manera indicada de hacerla, una manera indicada de hablar de la mujer, una manera indicada de hablar del hombre, una manera indicada de hacer las cosas, una manera indicada de pensar la filosofía, porque lo que está en juego finalmente acá es qué es filosofía y qué no es filosofía. Nosotros tenemos esa discusión, por ejemplo, en el departamento hay un profe, el profe Adolfo, que nos dice es que filosofía también es el mambo es universal, filosofía es el rock, filosofía somos nosotros que hacemos filosofía. Entonces, cuando Ana Pajes nos invita a pensar en la voz y nos invita a salirnos de esa voz universal, lo que ella quiere mostrarnos es que no podemos hablar del uno como todo, del feminismo, sino que tendríamos que hablar de los feminismos, de las maneras de hacer las filosofías, no podríamos hablar de la mujer, sino de las
mujeres y no podríamos hablar de lo femenino sino de las múltiples y de las diversas maneras en que habitamos, creamos, enunciamos y nos enunciamos desde lo femenino. Y vuelvo a lo femenino porque precisamente la pregunta que nos traía hoy era, ¿lo que se enuncia desde ese lugar femenino es filosofía? ¿Se puede considerar como filosofía? La literatura, el poema que escriben ustedes, que escriben nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en el aula, la pregunta que se hacen ellos y ellas, ¿es filosofía? La respuesta para Ana Pajés es que sí, y es que es filosofía porque la filosofía se hace a través de la resonancia de la voz que suena, cargada de preguntas, de sentidos, de símbolos. Ahora que haya un trabajo que hacer después de esa voz que tiene que ver con metodologías, con argumentación, con bases conceptuales, claro, hay que hacerlo. Hay que hacer el trabajo hermenéutico, el trabajo fenomenológico, el trabajo analítico, pero el primer paso de constitución del pensamiento filosófico tiene que ver con el poder darle una voz, con el darle el lugar a esta voz que habla. Por eso yo les leí ahorita los fragmentos y no se los puse en la presentación de PowerPoint, porque les habla esta voz que además tiene un acento diferente, esta voz que para algunos suena chillona, esta voz que en algunas palabras se traba, esta voz que incluso es repetitiva con los conceptos. Y esa voz tiene un lugar, y tiene un lugar que ocupa hoy por una razón. Entonces, Diotima, ¿quién es? Diotima es una metáfora, Diotima es una versión de quién, de mí, de ustedes, de mi mamá, de mi abuelita, de mi amiga, de mi profe, de mis estudiantes, que alguna vez fueron calladas, fueron la voz en off que sabíamos que existía, pero que no reconocimos, al que no le dimos el lugar. Por eso voy a terminar leyéndoles este cuadrito. Diotima soy yo, que soy esta gracias a las otras, que me han dado algo de ellas para mí. Y soy otra que entrega de sí para las otras. Diotima es mi voz y la voz de aquellas a las que escucho en mis lecturas, en mis clases, en el calor del hogar. Diotima son ustedes, Diotima son las personas a las que leemos, Diotima debe ocupar el lugar que por necesidad le corresponde. Y finalmente llegamos a través del problema de la voz y de pensar la feminidad con relación a la filosofía, a la propuesta del quilt, que fue el capítulo del libro de Cenar con Diotima que ustedes leyeron. Porque si bien es cierto que hay que darle una voz y hay que darle un lugar a esa voz subjetiva, a ese lugar de enunciación propio para pensar la filosofía desde la experiencia de vida, pues también es cierto que nuestras voces se constituyen a partir del entretejido de otras voces, se constituye a partir de lo que las otras me han enseñado, de las experiencias a las que me he visto sometida, de aquellas historias que he vivido, de aquellas historias que me han hecho reír, que me han hecho sufrir, que me han hecho ser lo que soy. Y les puse precisamente o les compartí esta lectura del quilt porque es donde uno logra ver cómo el problema de la voz que aqueja a Ana Pajés, del que ella también va a hablar en Queda una voz, y es que lo que nos queda, precisamente como se llama su libro y como termina el de Cenar con Diotima, queda una voz, quiere decir que lo único que tenemos para habitar y para sobrevivir al olvido es la resonancia de la voz, es el lugar que podamos darle a las voces de quienes ya no están y a las voces con quienes compartimos y a nuestra propia voz. Entonces, les voy a ir contando un poquito sobre el quilt y a la vez les voy a ir contando qué es eso del poemario y en qué consiste el entregable del poemario. Dice así, quilt es una manera de coser que consiste en unir dos pedazos de tela con un relleno en medio. En inglés se puede utilizar el nombre quilt para designar el objeto, pero también el verbo to quilt para referirse a la manera de coser. Este tipo de costura servía originariamente para hacer colchas y tiene dos niveles. La parte de arriba es decorativa y está formada por múltiples trocitos de pequeñas telas que se unen entre sí. La parte de abajo sirve para cerrar el quilt.
En el medio se coloca el relleno. Esta técnica floreció en Estados Unidos con la llegada de las primeras comunidades inglesas y holandesas entre los siglos XVIII y XIX. Suponía horas y horas de costura en grupo. Las mujeres se reunían para elaborar los quilts y hablar mientras trabajaban juntas, contarse la vida, como dice Martha Stewart. Aunque algunos quilts se basan en temas parecidos, no hay uno igual. Cada uno de ellos se diferencia por la elaboración, la costura, el número de piezas, el color, el diseño y el tamaño. Cada uno es bonito a su manera, un reflejo de las mujeres que trabajaron con agujas, tijeras y tejidos para crear colchas, con un particular sentido, para la cama de una persona conocida. Pues bien, las escrituras femeninas se pueden comparar con esta infinita variedad de costuras. Entrelazan pequeños fragmentos, detalles sin importancia que componen una historia o una escena narrada. Cuando nosotras narramos, cuando nosotras escribimos y cuando leemos las otras voces femeninas, nos damos cuenta que las preocupaciones que nos unen son las preocupaciones que unen no solamente a las mujeres, sino a la condición humana, que cuando nos pensamos en este ejercicio de la escritura, lo que estamos haciendo es pensarnos como seres humanos, que eso no nos aleja de los hombres, sino que nos permite tejer nuevas maneras de comprender la existencia, de comprender la filosofía y de comprendernos en comunidad a nosotros mismos y a nosotros en relación con los otros. Entonces el ejercicio tiene que ver con la elaboración de un quilt, pero este quilt no lo vamos a hacer con telas, sino que lo vamos a hacer con palabras. Vuelvo a Irene Vallejo. Irene Vallejo tiene una metáfora muy bonita de la que también han hablado muchos otros autores y autoras como Bárbara Cassin, también Andrea Marcolongo, también Eduardo Galeano, y es una comparación, una metáfora, una analogía entre los bordados, entre el tejer y entre el escribir historias. Cuando nosotros escribimos historias, urdimos tramas, vamos conectando hilos narrativos, elegimos palabras como elegimos colores de hilos, elegimos qué punzada y elegimos qué técnica del tejido nos va a servir mejor para llevar una idea a cabo, como en la escritura elegimos si vamos a escribir a partir de un texto continuo, discontinuo, a partir de utilizar imágenes, de utilizar símbolos, de escribir narrativamente, de escribir poemas. Entonces, lo que quiero que hagamos a través de este quilt es un ejercicio que se conoce como un poemario. El poemario consiste en lo siguiente: es la técnica en las palabras de lo mismo que implica hacer un tejido de técnica de quilt. Las instrucciones son las siguientes. Instrucciones para el entregable. Primero, realiza la lectura de los poemas que encontrarás en el archivo Voces Femeninas cargado en el Padlet 1 Ana Pajés. Ahorita que les enviemos el enlace, ahí van a encontrar cargado ya el PDF con las lecturas. De esos poemas que hay en ese archivo, ustedes van a elegir 4, los que más les hayan gustado, los que más les hayan llegado, tocado. Son poemas escritos por mujeres, algunos son poemas no en verso, sino en prosa, para que sepan también que hay fragmentos narrados diferentes. Tercero, por cada uno de los poemas selecciona 6 palabras. Pueden o no relacionarse entre sí, pueden ser palabras, no sé, cama, flores, lenguaje, no tienen que estar relacionadas entre sí. Crea tu propio poema. Para tal fin, utilizarás las 24 palabras que has seleccionado de los poemas anteriores. Puedes agregar todas las que desees, es decir, si no encuentran manera de unirlas, así como hacemos con las telas, con los telares, vamos a utilizar hilos que nos permitan conectar esas palabras. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que cuando estén construyendo su poema, señalen con un color las palabras que habían elegido de los otros poemas. En tu poema responderás a las siguientes preguntas, es decir, que este poema no va a ser un poema libre en el que vayamos a hablar sobre cualquier cosa, sino que vamos a hablar sobre el tema que nos convocó hoy. Y van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti el concepto de lo femenino?
Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de darle un lugar a nuestra voz y a la voz de quienes nos rodean? Y tercera, ¿qué implica para ti la construcción de conocimiento desde el reconocimiento de las múltiples y diversas voces? Creo yo que en estas tres preguntas podemos condensar lo que hemos hablado, lo que ustedes leyeron sobre el texto y además hacer el ejercicio de la reconstrucción textual a través de el conjunto de palabras que van saliendo de lo que otras ya dijeron, de lo que otras ya pensaron y de lo que la voz de las otras ha enunciado sobre el mundo, sobre ellas y sobre las otras. Guarda tu poema en un archivo en PDF y cárgalo al Padlet, tal como vimos en el inicio de la clase que se carga el archivo al tablero. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda? ¿Quieren ahora sí abrir el espacio para que conversemos? Profe, qué pena, yo siempre de cansón, discúlpeme. No, de participativo. La pregunta mía es la siguiente, o sea, se escogen las 24 preguntas, perdón, se escogen las 24 palabras de los poemas, ¿cierto? Sí, Pero el poema no tiene que tener una extensión definida, pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 estrofas. sí, puede ser tan largo como cada Es quien libre, decida eso ya es hacerlo. libre, eso ya es libre. Sí, Listo, profesora, qué pena la molestia. listo. Hay dos manitas Hola, levantadas. hola. Ay, qué pena, yo no sé cómo se levanta la mano, perdón. Camila, dale, y entonces sigue Jonathan y luego Sindweller. Sí, Cristian, qué pena. Ah, listo, Cristian. Y luego Brian. Entonces, Camila, dale. Ok, pues escuchando como anteriormente un poco a los compañeros y la compañera que hacían un poco la reflexión sobre, pues, si lo que propone, lo que se leía de Piedad Bonet, y no me acuerdo la otra que hablaba sobre la memoria, el nombre, pues era filosofía. Yo creo que pues ha sido un debate, como su merced decía, muy amplio, pero también es ir a los procesos y a los ejercicios de filosofar, ¿verdad? De cómo llevar a esos procesos reflexivos, partiendo también, y de hecho la misma Ana Pajés lo hablaba en el otro texto que no es Cenar con Diotima, que no recuerdo cómo se llama, Queda una de voz. también ese sentir de la voz, ¿verdad? De cómo reconocer esa voz desde el sentir, y ella hablaba de cuando la invitaron a un conversatorio, a un panel, donde ella terminó leyendo un apartado de la Gaia Ciencia, donde ella misma se sorprendió en la lectura de cómo ese sentir e impregnar ese sentir le da un giro totalmente a pues a la lectura de Nietzsche, ¿verdad? Entonces yo creo también que tenemos que, lo que su merced decía, empezar a romper ese paradigma occidental y un poco patriarcal, que de hecho lo han hecho muchos filósofos. De hecho, su merced, la reflexión que usted hacía después de la intervención del compañero y la compañera, habla mucho de Riquer, la hermenéutica riqueriana, todo lo que tiene que ver con la triple mímesis, está sumamente conectado a la hermenéutica de la acción, donde también toda esa cotidianidad nos empieza a permear y empieza a generar acciones de narración y de narrar y narrarme también, y como también la persona que lo lee también se empieza a narrar a sí misma dentro de esa misma narración mía. Entonces, empezamos como todas esas prefiguraciones, los planos de inmanencia de las que nos hablan Deleuze y Guattari también nos dan muchas luces frente a esto, y siento que también se subestima a la mujer en ese sentido. O sea, Ana Pajés, de hecho, en el texto también se empieza a pegar de muchísimos autores masculinos, y yo decía, y qué fuerte que para que esta mujer pueda llegar a tener un peso filosófico tenga que hacer referencia a todos estos autores masculinos, cuando las mujeres también lo hemos pensado desde Rosa Luxemburgo, desde Emma Goldman, desde Angela Davis, donde nos hemos pensado es en narrar y narrarnos y reconocernos como una voz política, una voz filosófica, una voz científica. Entonces, pues para mí sí fue un choque muy fuerte cuando empecé a leer, pues el texto. No alcancé a leer el de Cenar con Diotima,
pero dije como muy fuerte eso, cuando muchas mujeres han hablado de lo mismo, de hecho con más contundencia y no necesariamente desde la voz del sentir, sino desde esa microhistoria de la lucha feminista, donde decimos, bueno, aquí tenemos una voz, aquí estamos, y más allá de que lo sintamos desde las tripas, porque las mujeres peleamos con el corazón, las tripas y la cabeza. Entonces, siento que sí estamos desestimando y nos estamos quedando en esa historia filosófica clásica, en esa historia filosófica occidental y siento que actualmente pues el posmodernismo, el postestructuralismo nos dan muchísimas bases para entender la vaina de una manera totalmente diferente y es importante lo que su merced decía, como empezar a romper con el canon y empezar a resaltar esas voces que llamaban a pajés, también reconociendo el sentir, porque es que el sentir y la subjetividad no está mal. De hecho, si uno se ponía a mirar, pues desde Platón, Sócrates, Aristóteles, Diógenes, desde dónde venía, de hecho, ella también cita la situación del perro con Diógenes, donde dice, mano, es que el ser vivo es sentir y el ser humano es piel. Y todos y todas pensamos y escribimos desde allí, desde qué es lo que nos empieza a impactar y a partir de eso es que empezamos a producir conocimiento. De allí viene el filosofar, el ejercicio de filosofar, de cómo nos permea eso que pasa afuera y cómo tratamos de entenderlo y tratamos de construir conocimiento tratando de entender eso que viene de afuera. Entonces creo que sí, sí es muy importante como esa reflexión a la que por lo menos a mí me invitó un poco la autora. Gracias. Muchas gracias, Camila. Para resumir, ¿la revolución será feminista o no será? Y si hacemos revolución filosófica, debe ser revolución feminista y hay que revolcarlo todo y reconstruir desde ese revolcar todo. Mm, tenía la mano levantada Jonathan. Sí, muy buenas noches, profe. ¿Cómo está? Y a todos los compañeros que están participando del diplomado. La verdad, pues, colocando mucha atención a todo lo que se compartió en la clase del día de hoy, pues me parece muy interesante todo el tema. De verdad que como profesor de historia siempre he pensado que esto ha sido un manejo de la cultura y de una sociedad que desafortunadamente hasta el día de hoy siempre ha sido muy machista. Entonces yo me ponía a pensar cuánto patrimonio, cuánta memoria histórica, cuánto pensamiento, cuánto conocimiento se ha perdido por culpa de estas diferencias tan grandes que ha habido entre los géneros masculino y femenino cuando sabemos que todos somos una humanidad y esencialmente, sin importar el género, todos somos seres humanos, ¿cierto? Somos una especie que camina junta en este mundo. Entonces me parece muy interesante este proyecto, este diplomado, sobre todo pues la charla que usted nos acaba de dar, este concepto del feminismo que es tan importante pues volverlo no a rescatar sino a renovar, ¿cierto? Desde la antigua hasta ahorita, ¿cierto? Y saber que las mujeres también han ejercido un papel muy importante que debemos no decir solamente rescatar, sino dar a conocer en nuestro contexto, pues, como profesores de filosofía o como estudiantes de filosofía, pues, que somos en algunos contextos. Entonces, me parece muy interesante la charla. La verdad, honestamente, pues, yo apenas hasta ahorita estoy como empezando a meterme, pues, en el cuento. No he leído hasta ahora nada, la verdad estoy atrasado, pero pues ya a partir de la explicación de hoy, pues, ya me voy a impregnar de la autora para poder hacer entonces la actividad. Tenía una dudita, profe. Ahí en donde aparece, pues, el cronograma de actividades y de tareas, eh, ahí están todos como los nombres de todos, ahí en donde dice socializar tareas, o sea, simplemente ahí están los nombres de todos los participantes, o cómo es eso ahí, que es que me quedó como la duda, desde el principio me quedó esa duda desde que leí el cronograma. O Ah, sea, bueno, todos Jonathan. socializamos las tareas, pero entonces ahí aparece el nombre de todo el mundo, ¿cómo es eso? Ah, bueno, Jonathan, gracias por la pregunta. Sí, este punto es muy importante y al inicio olvidé contarles cómo va a ser esto de la socialización. Miren, todos debemos hacer la entrega de todos los entregables sobre todas las autoras, es decir, realizar el proceso del que hablamos al inicio de la clase para subir al tablero de cada una de las autoras el entregable. La siguiente semana nos vamos a ver de nuevo a las 5 de la tarde. Van a iniciar la sesión conmigo para hablar de la socialización de ese trabajo. Pero para esa socialización solamente se van a preparar las personas que están enunciadas en cada una de las autoras. Eso no quiere decir que los demás no tengan que hacer la tarea, que no tengan que entregarla. Sí la van a entregar, pero la siguiente semana se van a preparar para contarnos cómo les fue, qué pensaron, qué reflexionaron, cómo fue la realización del ejercicio, qué problemas tuvieron, finalmente a qué conclusiones llegamos sobre la autora y sobre la sesión del día de hoy.
la primera media hora de la siguiente semana. Y así va a ser sucesivamente con cada una de las sesiones. Ustedes van a trabajar en su tarea. La siguiente semana nos vamos a ver de 5 a 5 y media para socializar el ejercicio. ¿Esto está claro? Sí, profe, ya me quedó completamente claro. Entonces, por ejemplo, a mí me toca socializar el poemario dentro de ustedes porque estoy ahí en la lista, Ah, entonces por listo. eso la Entonces, pregunta a también me la leer, hacía ahí. Jonathan, para Sí, socializar. señora. ¿Listo? Claro que sí, profe. Listo. Cristian, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Me escuchas muy bien? súper bien, Mira, Cristian. yo quería hacer una acotación, una cosa que me ronda en la cabeza. Es que la filosofía nos permite a nosotros explorar las diferentes voces, que es lo que has dicho, y me pareció súper importante. Y digamos que a través de la historia de la vida, del ser humano, de todo, han existido mujeres que se han metido en muchos temas. Por ejemplo, Hipotia de Alejandría, que hizo avances importantes dentro del campo de la matemática y la astrología. Ella dentro de lo que se podría considerar como canon filosófico sería un referente importantísimo porque rompe con las barreras de cómo se veía el mundo occidental. Por lo menos desde también la literatura hay muchas mujeres que se han puesto y se han parado desde sus propias voces a profundizar sobre sí mismas. Pero entonces ahí yo te quería preguntar, por lo menos autores un poco más contemporáneos como León de Grave, que hace poemas a las mujeres de una forma que las destaca y las pone encima de muchas cosas, ¿cierto? Que bueno, tiene también sus cosas, pero digamos que la filosofía es pararnos desde las dos posiciones. Sí, desde la posición feminista, pero también ver la posición del mundo inclusivo en el que nos encontramos, donde hoy no solamente podemos hablar de los dos géneros, sino que el ser humano ha venido transformando también esta ideología de lo que es el género, la sexualidad. Entonces, pararnos también desde una posición neutral y decir construir un canon de la filosofía desde el feminismo, pues también sería una posición interesante atraer que también desde la época atrás también los hombres cómo se relacionaban dejando de lado pues esa autoritarismo machista que se habló desde mucho antes, pero sí expresando o mirando cuáles fueron esos hombres que de pronto sí le dieron un papel protagónico a la mujer y que de alguna otra forma también permitieron que se construyeran esos conceptos. Sí, por lo menos los poemas de León de Grave que a mí me parecen interesantísimos y son hermosos cuando habla exclusivamente, por lo menos algunos que he estado leyendo, de unas mujeres que yo solamente besé a esa mujer y la amé como nunca la quise amar, de la forma en que la amé y solamente yo la amé y la pude amar así, y ella también me correspondió. O sea, todos esos relatos son bonitos y pues también me gustaría también incluirlos dentro del ejercicio que tú estás proponiendo y no sé si se podría hacer o no. Sí, claro que sí. Miren, en este momento, 7:04 de la noche, voy a hablar yo como Sandra y no como expositora de Ana Pajes. Y es, para mí la filosofía no tiene que, o esta nueva construcción de la filosofía no puede utilizar como arma de silenciamiento la misma arma que nos ha callado a nosotras. Entonces, el trabajo de reconstrucción no tiene por qué ser un arma para callar al otro, que el otro pensado como el hombre. Entonces, claro que sí, ese ejercicio lo puedes hacer desde tu voz masculina, Cristian, y que leamos voces femeninas, que hablemos de las mujeres en la filosofía, que hablemos de las mujeres en otras áreas del conocimiento, no quiere decir entonces que no vamos a leer entonces más a otros autores, que vamos a dejar de leer a Wittgenstein, a Ricoeur, a Deleuze, no, que vamos a dejar de leer y que vamos a aplicar el arma que nos como silenciamiento para hacer exactamente lo mismo que han hecho con nosotras. No, 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 no. Y esto lo Vale, digo desde Sandra, desde lo que pasa en mis aulas y desde lo que el ejercicio filosófico que quiero compartirles. sí, profe, muchas gracias. Dale, muchas Listo, gracias. Cristian Alejandro. Hola Sandra, compañeros, muy buenas noches para todos. Sandra, a medida que hacías la presentación, que me pareció muy bonito, estaba pensando mucho y con base en lo poco que pude leer en la tarde, me pareció muy interesante ese tema de la voz, ¿cierto? Ese tema de la voz en todos los ámbitos. Yo soy profesor de español
parece tan importante ese tema qué represión de pronto hay en ella, que hoy no se escucha, pero que tiene mucho para mostrar, para enunciar, ¿sí? Para alzar esa voz. Y quería compartirte, me imagino que la conoces, compañeros, es una canción de Ana Tijoux que se llama Alzar la voz. Y se me vino a la mente en este recorrido de lo que tú presentabas y quería como rápidamente leer uno de sus apartados en esta canción que dice, tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas. Cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas. La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde. Cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba la daga. Me mata fluida la flama sin calma. Que las manos se me escapa, pero tengo un rincón florido. Sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Quería como dejar ese apunte de esa canción que fue como, qué bacano, como esa imagen en esta mujer de Ana Tijoux. Me pareció una artista brutal y quería como compartirla en este ejercicio con ese tema de la voz que me parece muy interesante. Muchas gracias, Alejandro. No, no la conocía. Yo, muchas gracias. Listo, dale. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Quiere compartirnos algo? Esa es una buena pregunta y formato de asistencia. Espérenme 2 segundos, yo pregunto. A Samuel, cuéntanos, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, me he disfrutado todo este espacio porque de verdad es lindísimo escuchar múltiples voces con tan diversas maneras de pensar y sentir. Yo rescato mucho el pensar la diversidad eh, porque se debe nombrar y debe tener espacio propio. En algún momento de tus lecturas, recordé que un colectivo que se llama Volcánicas hizo una crítica precisamente a Piedad Bonet, porque hablaban de que se utiliza mucho el lenguaje aparentemente para incluir, pero se dejaba de lado, por ejemplo, de su parte las voces afro. Sí, entonces este, este capítulo pues que hemos leído hoy desde Ana Pajés nos lleva como a entender que esa escritura tiene mucho que ver con la vida, con las experiencias, que es una forma de resistencia, de concebir la existencia, darle un sentido y habitar el mundo. Y de alguna manera, pues también se entiende que se van resignificando esas maneras de existir, de tener un lugar y una voz desde la feminidad de, digamos, superar esos universalismos que de alguna manera la filosofía tradicional intenta, no sé, a veces no nos damos cuenta, pero se convierte como en un dogma o en un camino, ¿cierto? Muy cerrado, y de pronto viene una voz y cuestiona la misma manera de hacer las cosas y creo que eso enriquece mucho. Entonces es lindo sentir que está viva la filosofía en el sentido de que permanece la incertidumbre. Así que quería dar ese aporte y nada, agradecer el espacio. a ti, Samuel, muchas gracias. Bueno, espérenme que no tenemos enlace de la Sandra, una asistencia. preguntita. Dime, Olga. Eh, ¿Los entregables son individuales o se Sí, pueden hacer en equipo? No, individuales. individuales. Este individual, no sé si de pronto alguna de las profes les vayan a pedir entregables en grupo, pero por ahora individual. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, Perdón, les, pregunta. dime, El entregable del poema puede ser el que vamos a crear en verso o en prosa también se puede realizar. como ustedes deseen. Bueno, gracias. ¿Listo? Como ustedes deseen. Bueno, Profe, dime, Jonathan. otra preguntita. Lo que pasa es que hace 8 días cuando estuvimos en la reunión en La Dorada,
nos hablaban como de un mural de las filósofas, pero yo no lo veo ahí en el cronograma, algo como para crear en el colegio, con los muchachos. Eso al fin, ¿cómo es? Lo que pasa es que pues lo mencionó la prueba que estaba en la dorada, pero Sí, pues ahí en el cronograma no vi esa actividad. ¿Eso es como para el cierre o eso cómo es? ¿O es algo sí. opcional? ¿Cómo es? No, ese es el trabajo final que ustedes deben hacer, un proyecto y ese se los vamos a explicar luego porque no hace parte de las sesiones virtuales. Lo que les enviamos en el cronograma son solamente las sesiones virtuales. Entonces no se preocupen por ahora por ese trabajo, que luego les iremos dando la información. ¿Listo? Listo, pues, muchas gracias. Perfecto. Bueno, bueno, les envío a todos y a todas un abrazo. Muchas gracias por la escucha, por el tiempo. Mm, si tienen preguntas por el correo, vamos a estar pendientes. La fecha de entrega máxima del entregable de la tarea es el 3 de junio para que nos veamos el 4 y conversemos en la primera media hora de la siguiente clase cómo les fue, qué pensaron. Bueno,